Damos gracias por la vida de Nicolás, es un ejemplo, un testimonio. Yo lo conozco de hace ya más de 20 años y es un hombre de testimonio, de servicio, de espíritu de servicio, con la edad que tiene. Quien le conocemos sabemos que su vida es dedicada pues, a servir a Dios en sus talentos, en los que le ha dado, y oremos por él, con la edad que tiene, por su salud y porque Dios le tenga muchos años en el ministerio a su servicio. Amén. Señor, gracias por Nicolás, Dios mío, por cada hombre, cada mujer que está aquí, por tu obra preciosa que has hecho en nuestra vida, Señor, por estar con nosotros, por habernos rescatado, por haber hecho ese milagro precioso, Señor, de poder sanarnos, de poder, Dios mío, presentarte a nuestra vida cuando más lo necesitamos. Por eso te damos gracias y queremos escuchar tu palabra, creemos en tu palabra como el medio que nos alimenta a nuestra alma, a nuestro espíritu. Queremos recibir tu palabra con fe, Señor, Dios mío. Por eso, sé tú, Espíritu Santo, el que venga a hablarnos, Dios mío, a transmitir tu mensaje, a traernos tu dirección, Señor. Por eso, Señor, bendice cada corazón que está aquí, a las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, Señor, que también pueda llegar la palabra allá a sus casas, a sus hogares, y que penetre, Señor, en sus corazones, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Leyendo Nehemías, en el capítulo 4, versículo 1, nos habla la palabra de Dios cuando Nehemías empieza a edificar el muro. Dice que él encontró o escuchó de su hermano que el muro estaba derrumbado y las puertas estaban quemadas. Las diferentes puertas que hemos hecho estudio de ellas, hemos leído de ellas. Y bueno, a mí me hablaba el Señor sobre ello, sobre los muros, el muro que tenía Jerusalén. El templo también estaba destruido. Esdras fue el que se ocupó de restaurar el templo, lo que era la casa de Dios, de buscar los utensilios que habían robado, habían desaparecido y de preparar. Pero necesitamos muro en nuestra vida, necesitamos cobertura, necesitamos protección. Si no tenemos muro, es fácil de que el diablo pueda entrar en nuestra vida, en nuestro interior. Necesitamos algo que nos cubra, algo que nos proteja. Cuando somos jóvenes, y Nicolás ha dado su testimonio, cuando somos jóvenes parecemos que nos vamos a comer el mundo y al poco tiempo el mundo nos come a nosotros. Cuando somos jóvenes pensamos que todo lo podemos y después todos pueden con nosotros. Y ya no que seamos jóvenes en ese espíritu de vitalidad que uno tiene, sino que el engaño que viene en nuestra vida es pensar en nuestras propias fuerzas y somos débiles, en verdad. Cuando uno reconoce que es débil y reconoce a Dios, pues empieza el poder de Dios en su vida. Por lo tanto, el débil diga, fuerte soy, amén. Y reconozcamos que tenemos debilidad porque Dios vino a escoger a lo débil, ¿no? A lo menospreciado de este mundo, para avergonzar a este mundo, para ver que aquel que Dios escoge como débil, como menesteroso, como abatido, derrotado, Dios hace algo precioso en él, hace restauración, hace vida nueva, hace no la misma casa que había, no la misma persona que había, sino alguien nuevo, como ayer compartimos en las campañas. Pero para ello necesitamos ayuda, necesitamos alguien que no solamente nos edifique nuestra vida, sino sobre todo ponga su protección. En vano edificamos si no es Dios el que edifica. Amén. En vano velamos si no es Dios el que vela nuestra vida. En vano venimos a la iglesia si no recibimos el Espíritu Santo. En vano escuchamos la palabra si realmente no se hace viva y eficaz en nosotros. En vano la estudiamos o la memorizamos si realmente no la ponemos por obra. Y eso nos guarda, es como lámpara a nuestros pies en el camino. En definitiva, el agradecimiento que uno le puede tener a Dios es su cobertura, su protección, su guarda. Amén. Y aquí dice la palabra en Nehemías 4:1, cuando ellos, Sanbalat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnicio de los judíos. Se enojó y se enfureció, se enfadó. Claro que se enfadó porque
Pues porque el enemigo quiere andar a sus anchas en nuestra vida, ¿sí? Amén. El simple dice que todo lo cree, ¿no? Y recibe perjuicio, recibe golpe. Vivimos en un mundo donde hay poca protección, hay poca cobertura. Todo lo aceptamos, todo lo creemos, todo lo ponemos, lo hacemos real en nuestra vida. Y vivimos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de violencia, tiempos donde la autoridad de Dios o la palabra de Dios pues no quiere tener validez, pero dice que se enfadaron y se enojaron. Pues claro que se enojaron, porque el diablo viene pues a lo que viene, a matar nuestra vida. Y si no hay muro en nuestra vida es muy fácil que pueda entrar el enemigo, entrar en nuestras habitaciones, entrar en nuestras casas. Es muy fácil que venga aquellos que estaban esperando en las montañas a que los israelitas empezaran a cosechar su era, su siembra, y cuando era tiempo de cosecha, en los tiempos de Gedeón, pues bajaban rápido y robaban, hacían todo escarnicio, como dice, y volvían de nuevo a lo suyo. Y nos damos cuenta de que el diablo siempre va a estar, dice la palabra de Dios, como león rugiente, rodeando a la presa, intentando mordernos, intentando entrar para poder hacer su escarnicio. Yo llevo muchos años donde el diablo está rodeando mi vida, pero no puede conmigo, porque ya no soy yo, sino es Cristo que vive en mí. Ya no son mis fuerzas, ya no es mi inteligencia, ya no es mi astucia o mi conocimiento, ya es mi depositación de fuerza, de confianza a Jesucristo. El otro día compartimos aquí, donde la batalla es del Señor y no es nuestra. Por lo tanto, ¿qué muro está ahí en tu vida? ¿Qué protección hay? ¿Qué cobertura? Hay cobertura, hay protección, hay muro y contra muro. Para mí el muro es Jesús, es el Espíritu Santo. Para mí el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. E incluso cuando estamos durmiendo, Él vela por nuestra vida. Por la noche es cuando uno tiene más ataques y tenemos muchos sueños, a veces tenemos muchas pesadillas. Esta semana tuve yo una especie de pesadilla y siempre intento que Dios me dé una explicación espiritual. Yo no sé lo que pasa por la mente de uno. Pero por la noche es cuando el diablo más ataca las vidas. La mayor parte de las muertes son por la noche. Es donde el diablo viene con su guadaña a cortar, a cejar. Pero la vida y la muerte la da Jesucristo, la da Dios. Por lo tanto, Dios permite a veces que sucedan estas cosas. Y sucede a aquellos que están desprotegidos. Es más fácil poder penetrar, poder entrar. Tener un corazón ahí abierto donde rápidamente entra todo. Nosotros tenemos que tener un corazón de carne, sí, pero protegido por la cobertura del Espíritu Santo, las manos del Señor que guardan nuestros corazones, que nos protegen, para que no entre ninguna raíz, ningún ataque, ninguna flecha, y pueden entrar. Amén. Por lo tanto, esta palabra me tocaba tanto, y ayer tuve un desayuno precioso con mi hermana Blanca, que está aquí, que viene de Bolivia, y viene también a servirnos, y la presento, se ponga de pie, y le damos un saludo. Amén. Y tuvimos un desayuno rico, pero más que por el natural, por el espiritual, porque compartimos de la palabra de Dios. Y qué bueno es cuando hermanos que están en el mismo sentir, pues comparten de la palabra y se alimentan espiritualmente. Y me dijo, tengo un ministerio, bueno, algún día ya lo contará, pero tengo el ministerio de Jericó, me dijo. Y me gustó, porque me dice, yo soy intercesora y vengo a orar. Bueno, vengo, sino oro en mi vida, no voy a contar su testimonio, para que muchos muros se caigan, los muros de Jericó. Amén. Y sí, hay muchos muros en nuestra vida, hay muchas batallas por pelear, por derribar, que solamente es con oración, solamente es con el Espíritu de Dios. Pero yo ya tenía preparada esta palabra, y la palabra es muro en nuestra vida, vallado en nosotros. Amén. Isaías 5 dice, versículo 1, que cuando Dios escoge una parcela, una tierra, donde después ahí planta su viña y la prepara, la cultiva, le quita las piedras, lo primero que hace es ponerle vallado. El Señor lo primero que hace cuando viene a nuestra vida es poner su cobertura, poner su protección. No nos hace superhéroes, ni ya, como ha dicho Nicolás, ¿no? Este ministerio de remar no digo está especializado, sino ha sanado a tantas personas con problemas, a una adicción que para el mundo es incurable,
Y como Él bien ha dicho, no nos curamos con una varita, sino con un proceso de tiempo, de lucha, de perseverar, de tener fe, de alimentarte de la palabra, de confiar en el Señor, pero sobre todo de estar bajo protección. Aquel que sabe y reconoce la debilidad que tiene y busca esa cobertura, pues encontrará refugio. Elías tuvo debilidad y era un hombre espiritual, era un hombre que se manifestó en milagros con esos falsos baales y se debilitó. ¿Y qué hizo? Se escondió en una cueva, se protegió. Hay debilidades en nuestra vida, hay tiempos donde nos vamos a flaquear, hay tiempos donde no vamos a estar siempre igual de fuertes, de firmes. Va a haber una debilidad física, natural, espiritual, emocional en nosotros, pero ahí está Jesucristo para mantenernos, para soportarnos. Vivimos de caracteres, somos extrovertidos, introvertidos, tenemos una forma de vida en nuestro interior, pero en definitiva tenemos que confiar en que nos debe de sostener Jesús, en que debemos de tener esa cobertura, esa protección, ese lugar donde sea un sitio de refugio. A mí me gusta mucho una palabra que habla sobre las ciudades de refugio. Amén. ¿Las conocéis? Las ciudades de refugio, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que eran para las personas que tenían delitos, hasta delitos de sangre. Esas personas se iban a unos puntos que estaban ya señalados, que eran refugios, ciudades de refugio, donde allí la ley del hombre no podía llegar, solamente estaba la cobertura espiritual del sacerdote, del sumo sacerdote que había allí, y donde tenían que estar resguardados, protegidos, delimitados, protegidos por una delimitación. Ahí no podía entrar la ley del hombre. Ellos ahí en ese tiempo se humillaban, se quebrantaban, escuchaban la voz de Dios. Sabéis que el pueblo de Dios tenía todos los días, en casi todas las horas había tiempo de dedicación en el templo, de escuchar la palabra, de orar, de escudriñar la palabra, y ahí Dios obraba en sus corazones. Y para mí Remar es una ciudad de refugio, es un lugar donde hay cobertura, donde hay muro contra muro, y donde hay muchos que han sido protegidos y siguen hasta el día de hoy, encuentran la sanación y cuanto más la salvación. Amén. Dice la palabra de Dios que tendrían la libertad o el perdón aquel día que muriera el sumo sacerdote, ¿no? Como diciendo que la obra había acabado en ellos, y ellos ya tenían esa libertad ante el exterior para poder tener una nueva vida. ¿Me entendéis? Por lo tanto, necesitamos en nuestra vida. Y claro, cuando el templo estaba hecho, empezaba a hacer Esdras, pues un templo fácil de poder entrar, de derribar las puertas, de ponerle fuego. Y entonces el enemigo decía: vosotros preparar, vosotros ir a la iglesia, montar esa casa en vuestra vida artesonada con los utensilios, pero en vano edificamos si no edifica Dios, en vano venimos a la iglesia si no nos llenamos del Espíritu Santo, en vano venimos hoy aquí, no como un lugar rutinario, sino porque es un lugar que hoy necesito venir para fortalecerme, para perdonar mis pecados, para restaurar mi alma en este sitio, por la semana que he pasado dura, fuerte, naturalmente, porque trabajamos naturalmente y nos cansamos, nos fatigamos, y esa fatiga puede traer en nuestra vida pues debilidad, y el enemigo puede entrar en nuestro corazón. ¿Cuántos han trabajado arduamente y han perdido pues la cobertura de buscar a Dios, de estar lleno del Espíritu Santo, y ha habido problemas de tropiezos? Amén. Por lo tanto, cuando hay muros, ya el enemigo no puede entrar tan fácil, no puede influir en nuestras casas. Y vemos que no ponemos ese muro, cortafuegos, como se le suele llamar de muchas formas, ¿no? Ese cortafuegos que tenemos en el mundo, donde entra raudales por nuestras casas a través de las redes sociales, a través de esas ventanas del mundo que están abiertas de par en par y que entran en nuestras casas y atacan a los más vulnerables, como son nuestros hijos. El más vulnerable es el que está más débil con las cosas de Dios. Y nosotros, como hermanos mayores, como padres también responsables, tenemos que poner muro, vallado, cobertura a los indefensos, que son nuestros hijos, que es la casa donde muchas de las veces decimos que es una casa cristiana, pero realmente abunda el enemigo por todas las esquinas. ¿Me entendéis? Debemos de orar para que Dios no expulse ni limpie, sino para que nosotros velemos y pidamos a Dios que vele por nuestra casa. Amén. Tenía varios versículos sobre ello, y Ezequiel 22,
versículo 30, o el versículo 29. Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Vivimos en tiempos de mucha opresión. De mucha opresión. Aquel que presiona, ¿no?, injustamente. Aquel que eso nos exige tener un salario que podamos adquirir o tengamos ese salario que podamos estar bien con este mundo, ¿no? Y no nos llena, no nos compensa. Y usaba opresión y cometía robo. Dice, al afligido y menesteroso, hacía violencia. Y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que no la destruyera, y no lo hallé. Amén. Tiempos difíciles en los tiempos de Ezequiel, los tiempos del profeta, los tiempos de Jeremías, en los tiempos de esclavitud, en los tiempos donde parece que el enemigo como que tiene más fuerza, son mayores. Sí, quizás son mayores los que, en número los que vienen, pero mayor es el que está dentro de mí. Mayor es ese escudo que está en mi vida, ¿no? Que no es un escudo que vamos a leer, no es de carne ni de material, sino es un escudo espiritual. A mí me llama tanto la atención cuando dice que el Señor en Salmo dice que nos habla como los polluelos que van a su madre, a ese ave, a esa gallina, que lo cubre con sus alas, algo indefenso, ¿no?, para cualquiera que llega y puede cogerlo, ¿sí o no? Aunque cuidado con una gallina, porque te pica, y ahí donde parece una gallina tan indefensa, cuidado, pocos pueden acercarse. Las serpientes no se pueden acercar a una gallina, no pueden. Fíjate cómo es. Eso me hablaba de un versículo que tenía aquí guardado, que creo que es en Eclesiastés, dice, al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Al que rompiera su vallado, le morderá la serpiente, le morderá el diablo. Amén. Nos habla la palabra y nos dice que busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha. Ya no, muchas veces es necesario que no tengamos muro y que sea raudales. En los tiempos que no teníamos al Señor, nuestra casa era una casa sin muro, era una casa sin vallado. Podía entrar cualquier tipo de pensamiento, de moda, de actuación, y nosotros trabajábamos o aceptábamos en ello. Pero ya teniendo muro para el pueblo de Dios, Nehemías llora por ello, pero yo ya no hablo de la destrucción de un muro, ya te hablo hasta de las brechas. Una brecha es un pequeño agujero, una pequeña grieta en lo que es un lugar de protección donde por ahí puede entrar el enemigo. La palabra nos habla que cerremos, pongamos mano en las brechas, porque si no entrarán las zorras a comerse las viñas que están en ciernes, a nuestros hijos débiles, a los hijos espirituales que están en debilidad, que están creciendo, que están plantados en la viña de Dios, pero son débiles. Y nosotros, ignorantemente, somos muy permisivos, y Dios no es permisivo con nosotros. Dios es quien ama, corrige, exhorta, ¿sí? Amén. Y a veces nos cuesta corregir, y pensamos que la palabra de Dios solamente es como la pluma o la miel en nuestros labios, pero la palabra de Dios también tiene sus hierbas amargas. La palabra de Dios viene para corregir, para tratar, para disciplinar, para romper lo que no está bien hecho y para volver a edificar lo que es la casa de Dios. Y nosotros tenemos que recibir todo lo que viene de parte de Dios. Por eso muchas veces la iglesia en estos tiempos vive unos tiempos de mucha debilidad. ¿Por qué? Pues porque no se dejan poner el yugo de Cristo. El yugo que es de mansedumbre, que es de humildad, pero es el yugo de la guía de Dios. Y cuando Dios nos guía, pues nos va a guiar por sendas de justicia, nos va a guiar por lugares donde su vara y su callado, que es nuestra protección, nos va a guardar. Pero la iglesia no lo acepta. La iglesia solamente quiere llevar lo que es las cosas de Dios como algo de costumbre, algo religioso, algo que hacían mis familiares, algo que realmente cuando viene el tiempo difícil no sirve de protección, porque no está el Espíritu Santo. Y no todo aquel que confiesa mi nombre tiene al Señor, sino aquel que realmente pone la palabra de Dios por obra, que tiene temor de Dios, que busca la verdad, que intenta allí donde está ejercer el reino de Dios, su justicia, y realmente tener temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, para no tropezar, para no caer.
Muchos perdemos ese temor de Dios. Pensamos que Dios está con nosotros, pero Dios está lejos. Y en el momento de la ayuda estamos desprotegidos. Amén. Busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, hombres que fuesen atalayas, que tocasen trompeta. La hermana me decía que el ministerio de Jericó es un ministerio que se necesitan trompetas que suenen fuertemente. Y a veces viene el enemigo y no se escucha el sonido de la voz, de la trompeta, que es un símbolo de alerta, de que viene el enemigo, y muchos están durmiendo. En estos días escuchaba lo que está sucediendo en España, y es que hay un conflicto muy grande, no sé si lo habéis escuchado, y es con el tema del lobo, ¿sí o no? Está creciendo mucho el número del lobo. Antiguamente estaba casi exterminado, pero ahora dicen que hay un gran problema, sobre todo del centro para arriba, para el norte, donde se está comiendo el ganado, las ovejas, las vacas. Pero dicen que hay un número tremendo de ganado que está muriendo por causa del lobo. Y los que tienen la protección del lobo, pues luchan a favor de ello y otros en contra. Yo no me pongo en lugar de uno ni de otro. Pero sí le digo a esos que defienden al lobo que si tuvieran ganado, ¿cómo actuarían? Si tuvieran en su casa y perdieran sus animales, su ganado, sus perros, incluso a lo mejor sus propias personas. Amén. Y esto me hablaba, ¿no?, la palabra de Dios. Me hablaba de que el pueblo, en el Antiguo Testamento, bueno, tenemos la historia de Isaac cuando conoce a Raquel, creo. Dice la palabra que cada uno iba con su ganado, con sus ovejas, y cuando era el tiempo de la noche, todas se encerraban en un aprisco, todas tenían un vallado, todas tenían un refugio, ¿no? Y a veces vivimos unos tiempos, como decía la palabra Jesús, de ver a la multitud como ovejas sin pastor. Amén. Ese pastor que sabe guiar a sus ovejas, ese pastor que sabe llamar a sus ovejas en tiempo de dificultad, en tiempo de peligro. Aquel pastor que tiene vara y callado y sobre todo vara, no solamente para la oveja, sino para los enemigos. Amén. Por lo tanto, hermano, que podamos decir que Jesucristo es nuestro pastor. Amén. Y no solamente que nada me faltará y en pasto delicado me llevará, sino que su vara y su callado me infundirán aliento. Necesitamos tiempos de defensa en nuestra vida, que nos infundan aliento, que nos protejan. Amén. Por lo tanto, puse brecha delante de mí. Una pequeña brecha puede entrar la zorra. Aquel que dice no podemos tener el cinto desabrochado, no podemos, y más en estos tiempos donde hemos de ser irreprensibles. Vivimos tiempos donde el enemigo está perfilando y buscando astucia para poder entrar en nuestras diferentes debilidades. Compartimos bastante en muchas predicaciones de que enseñamos mucho nuestras virtudes, nuestras fortalezas, pero prestemos más atención a nuestras debilidades. Cuando mostramos algo al mundo, mostramos nuestra mejor cara, ¿sí o no? Amén. Hay muchos que muestran pues su mejor, como dice, su mejor lado de la cara o su mejor, no lo sé. Pero delante de Dios tenemos que mostrar nuestra debilidad y decir, Señor, pon tu mano en este lugar. Yo tengo debilidad, yo sé cuáles son mis debilidades. No sé quién me ha dicho antes, donde he escuchado, pues mi debilidad, creo que fue, mi debilidad era el alcohol, mi debilidad era la droga, mi debilidad eran las mujeres o los hombres, o mi debilidad era el juego. Hay tantas debilidades que realmente a veces Dios nos lo pone como un aguijón. ¿Para qué? Pues para que sepamos que ese aguijón está ahí siempre y siempre lo vamos a tener. Yo soy un hombre que ha sido sanado, yo pienso que por completo, de mi adicción a la droga, pero siempre debo de estar firme en no bajar la guardia, porque si no puede volver de nuevo ese espíritu. Amén. Por lo tanto, hermano, ¿cómo está ese vallado de tu vida, ese muro? Que no es el tiempo que estás en una casa, en un ministerio, como puede ser el ministerio de Dios, que no es las veces que vienes a un lugar, a un sitio, sino el énfasis que le pones a proteger tu casa, a guardar tu casa, a velar, a orar por ella, a que los padres oren por sus casas, por sus hogares, por sus hijos, para que el Señor ponga ese muro y ese contramuro y para que no haya ninguna brecha que pueda entrar el enemigo por ella. Amén. Si una flecha llega a tu corazón o hay una raíz de amargura o hay
una pequeña infección que entra en tu corazón, tienes que empezar a extirparlo, a tratarlo, a pedirle a Dios y también mirar tu vida, ¿no? Por dónde ha entrado, cuál ha sido el consecuente que me ha traído ello en mi vida, para que mi corazón deje de ser sano, un corazón que realmente no tenga ninguna herida. En Zacarías, capítulo 2, aleluya. El Señor es nuestro refugio. La palabra de Dios dice que Dios es nuestra torre fuerte. Amén. Y tenemos que agarrarnos a esa torre fuerte. Yo creo que vivimos tiempos donde necesitamos, y yo pienso que todos, pero esto es más que nunca, buscar la cobertura. Y donde la encuentres, amigo, no te muevas de ella. Cuando te muevas, pues que hagas como hacía Moisés, donde todo el pueblo decía: hace buen tiempo, vemos que es tiempo ya para caminar, comencemos. Y Moisés decía: no comenzaremos si Dios no nos lo manda, no nos lo guía, no nos habla. Y la gente le llamaban, pues loco, pienso yo. Pero Moisés llevó a su pueblo a su lugar, a la tierra prometida. David empezaba batallas y dice que todas las que peleó en el nombre del Señor, todas las venció. Pero David se postraba delante de Dios para que Dios le hablara. Y si Dios no va conmigo, no comenzaré la batalla. Si Dios no está en mí, no voy a comenzar a caminar. Empezamos el día, empezamos nuestros propósitos, nuestras bueno, no lo sé, nuestros sueños, y a veces no contamos con la cobertura de Dios. Y me llamaba mucho la atención: no empieces ningún proyecto si no va Dios contigo. Lo digo para los jóvenes con sus noviazgos, lo digo a los jóvenes que empiezan a pensar en noviazgo y dices: pero si todavía no tienes esa cobertura, fortaleza en el Señor, ¿cómo vas a pensar en comenzar algo? ¿Por qué? Pues porque el diablo va a estar esperando y después puede ser una destrucción tremenda. Para los matrimonios igual. ¿Cómo vas a empezar algo si no tienes cobertura? Es importante la cobertura en todos nuestros proyectos, en todo lo que vayamos a edificar, en nuestros trabajos, en nuestros viajes. Me llama tanto la atención tantas personas que vienen a España desde América, desde Sudamérica, Centroamérica. Yo sé la necesidad que hay allí, porque he viajado y sé que el mal está creciendo y pero veo muchas personas, como hoy hemos visto aquí, para recibir alimentos, y dices: ¿por qué no has orado antes de venir? Y muchos se lamentan de haber venido y otros quieren volver pero no pueden. Quizás saliste sin esa cobertura, sin esa protección, sin ese vallado. Es sabio que comiences orando a Dios y pensando si Dios está contigo, porque va a haber muchas dificultades, porque los caminos del Señor, o los caminos que empecemos, sobre todo los caminos del Señor, van a ser protegidos, van a llegar al final si Dios está con nosotros. Pero muchos van a ser caminos de muerte que no vamos a acabar, van a ser caminos sin salida, porque no hemos empezado con la cobertura de Dios. En Zacarías 2, versículo 1 dice: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánto su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y a mí me hablaba la palabra de muchas maneras. Y estos versículos los retengo muchas veces en mis cuadernos de apuntes. A veces viajo y me pongo a ver los cuadernos y a leerlos. Y estos versículos los pongo mucho en mi vida, ¿no? Y sin muro no podemos edificar Jerusalén. Y a veces en la abundancia de hombres y de ganado nos olvidamos de tomar las mediciones, ¿no? Por el afanamiento, por el afán de estos tiempos, por la velocidad donde estos tiempos nos olvidamos de cuáles son los límites y nos salimos de lo que es la cobertura. Cuando nos damos cuenta estamos en medio de una manada de lobos y no está nuestro pastor y nos encontramos solos. Nuestro pastor es Jesucristo
Y Él es omnipresente, pero a veces no es omnipotente porque no está esa cobertura. Y es importante, tanto un ángel como el otro, uno sabía que era necesario medir el lugar, el sitio, y dice que Nehemías salió de noche, escogió un asno o un mulo o un caballo y empezó a dar la vuelta y empezar a mirar dónde había caído el muro y cómo había que empezar a edificarlo, y no de cualquier manera haremos el muro lo edifica el Señor, el Espíritu Santo, no nosotros. No podemos poner puertas blindadas, no podemos poner alarmas en nuestra casa, igual espiritualmente en nuestra vida, si no es Dios el que realmente estamos compartiendo, pone la guardia, lo aguarda en nosotros. Y Él sabía que Jerusalén no se podía edificar. Lo hablo para las personas que quieren restaurar su vida, rehabilitar su vida en un ministerio como este. Conozco a cientos, miles de personas que han pasado, personas majas pero que no han puesto cobertura, no han buscado a Dios. Y como ha dicho Nicolás, la gente ve en nuestro exterior, estás bien, te veo firme. Veo muchas familias que vienen a visitar a sus seres queridos y dicen, qué gordito estás, qué majo estás diferente, ya estás bien. No estás bien si no está Dios contigo. Puede estar vacío por dentro y ese vacío va a hacer que seas una destrucción rápidamente el mismo día que salgas de la cobertura de Dios, el mismo día que cruzas el límite de las fronteras que Dios tiene puestas para ti. ¿Es un ministerio? No, pero sí una cobertura que Dios te pone. Te lo dice un hombre que la ha experimentado. Por lo tanto, este ángel llevaba razón y sabía que tenía que poner cordel y medir realmente las medidas de Dios, los lugares de Dios. Pero el otro también decía, el ganado y los hombres son muchos realmente y ya no podemos delimitar. Y a veces parece que no podemos salir de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia, me siento también en esta iglesia, en este lugar, estas 4 paredes. Me renuevo tanto en este lugar. Pero nosotros no podemos estar aquí toda la vida, ¿sí o no? Amén. Nosotros tenemos que salir fuera, tenemos que pelear la batalla, tenemos que luchar. Pero Dios nos dio una promesa y es que yo estaré con vosotros hasta el fin. Y ese yo es el Espíritu Santo. Amén. Ahí donde vayáis, ahí donde estéis, el Señor estará con vosotros. Aquel que hemos compartido, ¿no? Que creemos en Él, tenemos la fe, tenemos temor de Dios, consultamos a Dios, buscamos a Dios y vemos en nuestro caminar que Dios nos va llevando de victoria en victoria. Después de tantos años, como pongo el ejemplo de Nicolás u otros más, dices, puedo mirar atrás y ves que Dios ha sido mi guarda. Con todos los pasos de los años, el único que me ha protegido ha sido Jesucristo. Amén. Por lo tanto, a veces el afanamiento no es excusa para nuestras vidas. Es que trabajo mucho, es que no paro. Hasta en el ministerio no dejo de trabajar y de obrar y dedicarme al servicio de Dios, porque hemos hablado del espíritu del servicio, que es vital, importantísimo. Sí, pero cuidado con salirte de la cobertura. Cuidado con perder esa gracia de buscar a Dios cada día, cada mañana en tu vida. De que cada día que empieces, como hablaba con la hermana, digamos, llevo la armadura de Dios. No la he dejado ahí fuera, sino la llevo fuera. Hoy no hay batalla, todos los días hay batallas. El enemigo no te va a decir, mañana, habéis escuchado la broma de Gila cuando decía, oye, ¿cuándo vas a salir? ¿Cuándo vais a disparar? No, que hoy hay fútbol, mañana. El enemigo está como león rugiente intentando devorar la presa. No pone hora ni fecha, es un traicionero, es cobarde y va a morderte como el lobo en el momento que menos te esperas. Pero yo puedo estar en todo momento dispuesto porque la armadura de Dios está conmigo. Amén. Hace poco os conté la experiencia que yo tuve y no sé si repetirla, pero es que la armadura estaba con uno. Y si está la armadura de Dios contigo, lo demás te pueden hacer daño exterior, pero tu corazón no, tu interior no, puesto que está guardado con la protección del Señor, del Espíritu Santo. Amén. El yelmo, la coraza, el calzado, los lomos, todo preparado para que nadie pueda entrar y puedas ir caminando por esta vida tan peligrosa con la protección de Dios en tu vida. Amén. Mucha gente dice, voy a estar toda la vida en este ministerio. Pues a lo mejor no, o a lo mejor sí. Pero cuando salgas, que sigas teniendo ese escudo en tu vida, ese muro que dice aquí en el versículo 5,
Dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Para gloria estaré en medio de ella. Amén. Yo seré muro de fuego en derredor. A mí esa palabra me habla. El Espíritu Santo es fuego en nuestra vida. Amén. Es el fuego consumidor que quema toda hojarasca, que quema toda madera, todo lo que bien que hemos entendido, pero también, ay amigo, nos protege del enemigo, del diablo. Algo que teme el diablo y huye es al Espíritu Santo. Es como el fuego que le enciendes a un lobo o a un zorro. Huye cobardemente. Y nada va a hacer huir al demonio si no es el Espíritu Santo. No es ni tu fuerza, ni tu tiempo, ni tu capacidad, solamente la armadura y el arma de Dios. Amén. Muro de fuego en derredor. El Señor nos quitó esa religiosidad o esa naturalidad de decir, es que yo debo de estar en este sitio porque aquí es donde tengo cobertura. Sí, la cueva, la iglesia, el lugar, pero vamos a salir hoy fuera. Mañana vamos a estar fuera de la iglesia, pero ese muro debe de ser el Espíritu Santo con nosotros. Amén. ¿Tienes ese muro alrededor tuyo de fuego? Amén. Yo sí lo tengo. ¿Tú lo tienes? A ver. 30%, 40%, mal. Lo llevamos mal, ¿eh? Tiene que ser el 100%. Decir, salimos llenos del Espíritu Santo. Jesucristo está conmigo, el Señor está conmigo. Por fe lo creo. Yo sé que Dios está conmigo y nada ni nadie podrá venir contra mí. Y esa es nuestra fortaleza. Solamente el Señor. Solamente Jesús. Solamente Dios es nuestra fortaleza. Y a veces Dios nos va a traer esas pruebas que dice que son pruebas de fuego para nuestra vida, para probarnos y algunos avergonzarnos y darnos cuenta que necesitamos más la cobertura de Dios con nosotros. Aleluya. Oremos por ese muro de fuego en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras casas, como la sangre de Cristo que tiene que ser derramada en cada dintel de nuestra casa. A veces nuestros hogares son muy vulnerables, hermanos, y son casa de Dios. Y nuestra casa y nuestro hogar tiene que ser un lugar protegido por la protección de Dios. Y en Nehemías, para acabar, en Nehemías capítulo 2, versículo 18, con ese aliento, con esa palabra de ánimo, de exhortación, de luz para nuestras vidas, Nehemías tuvo que animar al pueblo, no convencerlo, sino animarlo. Y el gozo del Señor en nuestra salvación, en nuestro ánimo. Dice entonces, el versículo 2, capítulo 2, 18, dice, entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. Por lo tanto, hermanos, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Dios adiestra nuestras manos para la batalla. Amén. Y adiestra nuestras manos para edificar la casa de Dios en nuestra vida, que es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Amén. Pablo decía, ¿no? Y se amonestaba a sí mismo, ¿no? Ese cuerpo que él tenía, esa vida de carne que él tenía, y decía, ¿cuándo podré salir de él? ¿Cuándo podré dejar esta vida natural de la carne, que lo único que hace es a veces servirme de tropiezo? Pero nosotros tenemos que edificar y tenemos que empezar por los sitios más destruidos de nuestra vida, por los lugares más indefensos de nuestro corazón, las áreas más débiles de nuestra vida. Tenemos que pedir a Dios que ponga su vela. Amén. Ponte de pie conmigo si lo ves necesario y vamos a orar. Levantémonos y edifiquemos. Amén. Ha habido tiempo para destruir, ha habido tiempo para romper. En los tiempos de Nehemías empezaron a destruir, a romper lo que dice que lo que había del muro todo destruido, empezaron a limpiar todo el escombro y todo lo que no valía, y llegaron al sitio firme, que es Jesucristo, y empezaron a edificar. Es tiempo de edificar el muro en nuestra vida. Amén. No sé los proyectos que tienes, no sé la vida en la que estás, pero sí te digo
que si en todos esos proyectos no cuentas con la cobertura, con la gracia, con la unción de Dios, pues difícilmente lo vamos a llevar a cabo. Así que esforcémonos y nuestras manos sean y nuestra intención sea para edificar la casa de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Señor, por tantos testimonios que hemos visto en este ministerio, testimonios de vidas destruidas, arruinadas, enfermadas. Señor, y hemos visto tu gracia, hemos visto tu obra, Jesús, como tú has levantado, Señor, hombres y mujeres que estaban totalmente destruidos. Señor, como tú has rescatado personas, vidas que estaban en el fuego del demonio, del enemigo. Señor, carbones que tú has rescatado. Señor, gracias por tu restauración. Gracias por poner tu cobertura en nuestra vida a los más débiles. Gracias por habernos enseñado a que somos débiles, a que te necesitamos. Te necesitamos como el aire que respiramos. Te necesitamos como el agua que bebemos cada día para no morir de sed. Señor, haznos entender que te necesitamos primeramente a ti, amarte a ti, Señor, honrarte a ti, Jesús. Señor, gracias por poner tu vallado en nuestra vida, Jesús, por haber edificado nuestras ruinas y haber hecho, Señor, un muro, Señor, donde tú habitas, donde podemos decir que somos obra tuya, Jesús. Sigue edificando, Señor, sigue obrando en las vidas que están destruidas. Utiliza a la iglesia, Señor, como instrumento de poner vallado, que tengan la sal de la tierra, que tengan la luz, que sean la luz de este mundo, que tengan autoridad para echar fuera demonios, para pisar serpientes, para expulsar al enemigo. Dale esa autoridad a la iglesia para poner vallado, para poner la mano en la brecha. Danos las gracias también, Padre, para poner cobertura en nuestros hogares, en estos tiempos de engaño, de mentira. Y que tú pongas, Señor, un coro de ángeles alrededor de nuestras casas, que guarden nuestros hijos, nuestros seres queridos que están en debilidad, quien no te conoce también, que tú pongas vallado en su vida, que el diablo no pueda zarandearlos. Oramos por las personas que están sin muro, que están sin vallado en el mundo, perdidas, angustiadas, desesperadas. Pedimos que pongas tu cobertura sobre ellos, tu gracia, tu amor, que utilices el ministerio de remar, el ministerio que tú formas, Señor, en cualquier parte del mundo, que tenga temor y temblor de ti, Señor. Dios mío, que los refuerces, que los capacites, que no pierdan la gracia, no pierdan la compasión por las vidas. Que podamos ayudar a muchos a ser edificados y que nos puedan llamar edificadores de pórticos. Que podamos tener la puerta que eres tú, Jesús. Que solamente entre quien tú lo permitas y también que abras para expulsar lo que no es tuyo. Gracias por ser nuestra vela, por ser nuestra guardia, por ser nuestra cobertura, por ser nuestro Padre, por ser nuestro pastor, por ser nuestro Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Oh, yo pondré un nuevo fundamento. Yo arreglaré la brecha que él rompió. Levantaré para mí a las naciones. Te sanaré. Te sanaré, dice el Señor. Yo
Yo arreglaré la brecha que él rompió. Levantaré para mí a las naciones. Te sanaré, te sanaré, dice el Señor. Yo restauraré lo que el pulgón se ha comido. Tantos años la langosta destruyó. Yo haré volver nuevamente a mi pueblo. Te sanaré, te sanaré, dice el Señor. Yo restauraré lo que el pulgón se ha comido. Tantos años la langosta destruyó. Yo haré volver nuevamente a mi pueblo. Te sanaré, te sanaré, dice el Señor. Yo restauraré lo que el pulgón se ha comido. Tantos años la langosta destruyó. Yo haré volver nuevamente a mi pueblo. Yo sanaré, te sanaré.